Hola amigos, soy Marco, y hoy vamos a adentrarnos en algo que parece imposible de entender para muchos: la profunda y a veces violenta tensión entre pueblos que, a simple vista, parecen tan diferentes. Hablamos de naciones como Israel e Irán, cuyos desacuerdos resuenan en todo el mundo. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que el origen de todo esto no está en la política moderna, ni siquiera en conflictos recientes, sino en una promesa de Dios que data de hace miles de años? Una promesa registrada en la Biblia, que, irónicamente, pareció poner en marcha una división que ha marcado la historia de la humanidad. Prepárense para explorar cómo la fe y la historia se entrelazan en un drama milenario que todavía hoy define el destino de naciones enteras. La Biblia nos revela verdades fundamentales sobre la raíz de la humanidad y sus conflictos. Para entender la compleja relación entre Israel y las naciones árabes, incluida la tensión actual con Irán, debemos retroceder en el tiempo hasta la figura de Abraham. La historia comienza con una promesa asombrosa de Dios a Abraham, un hombre de gran fe. Dios le prometió no solo una tierra, sino una descendencia tan numerosa como las estrellas, y que a través de él y su simiente, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Sin embargo, el camino hacia el cumplimiento de esta promesa estuvo marcado por decisiones humanas. Abraham estaba casado con Sara, quien era estéril. Siguiendo la costumbre de la época, Sara le ofreció a su sierva egipcia, Agar, para tener un hijo. De esta unión nació Ismael. Abraham amó a Ismael y lo consideró el hijo de la promesa. Pero Dios tenía un plan diferente. Años después, milagrosamente, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa divina. Esta situación creó una dinámica familiar compleja y dolorosa. Había ahora dos hijos, nacidos de la misma fe de Abraham en Dios, pero de madres diferentes, y uno de ellos, Isaac, había sido explícitamente señalado por Dios como el heredero de la promesa del pacto. La tensión entre los dos hermanos, Ismael e Isaac, y entre sus madres, Agar y Sara, se hizo insostenible. La Biblia relata incidentes que culminaron en la expulsión de Agar e Ismael al desierto. Aunque fue un acto difícil, guiado por la dirección de Dios a través de Abraham, esta separación física marcó el inicio de una división que tendría consecuencias históricas y espirituales profundas. De Ismael descendieron las tribus que eventualmente formarían muchas de las naciones árabes. De Isaac, a través de su hijo Jacob, cuyo nombre Dios cambió a Israel, descendieron las 12 tribus que formaron la nación de Israel. Así, los descendientes de Abraham se dividieron en dos ramas principales: los ismaelitas y los israelitas. Ambos pueblos tienen un legado de fe en un Dios único, heredado de su padre Abraham. Sin embargo, la disputa por la primogenitura, la herencia espiritual y la tierra prometida se convirtió en la chispa de un conflicto milenario. La separación no fue solo geográfica, se convirtió en una rivalidad que, con el tiempo, adquirió dimensiones religiosas y políticas masivas. La tierra prometida, especialmente Jerusalén, se convirtió en el epicentro de esta contienda, un lugar sagrado para ambas ramas de la fe abrahámica, pero reclamado con vehemencia por los descendientes de Isaac como su herencia exclusiva dada por Dios. La historia de Israel está marcada por la constante oposición de sus vecinos. Las naciones descendientes de Ismael y otros pueblos de la región a menudo se aliaron contra los hijos de Israel. Esta hostilidad no ha cesado a lo largo de los siglos. Los ataques contra Israel, las guerras, los intentos de aniquilación no son meros conflictos territoriales. Hay una dimensión espiritual innegable. Es una batalla por la identidad, por la legitimidad de la promesa divina, por el derecho a existir en la tierra que Dios prometió a Abraham y a su descendencia a través de Isaac. Esta lucha se refleja hoy en las tensiones con países como Irán, que abogan abiertamente por la destrucción del Estado de Israel. Desde una perspectiva de fe, algunos ven esta continua oposición como una manifestación del antiguo conflicto entre los descendientes de Ismael e Isaac, un conflicto que, en última instancia, se opone al plan de Dios para Israel y para el mundo.
Sin embargo, la narrativa bíblica no termina en el conflicto. La Biblia, nuestra guía de fe, apunta hacia una esperanza de reconciliación, pero no una lograda por acuerdos humanos o políticos. Las profecías bíblicas sugieren que esta división milenaria, esta rivalidad entre hermanos, solo será resuelta por la intervención divina. La esperanza reside en la llegada del Príncipe de Paz. ¿Quién es este príncipe? Las Escrituras hebreas y la fe cristiana lo identifican con Jesucristo. La promesa final y la verdadera paz vendrán a través de su reino. La Biblia describe un futuro donde, bajo el gobierno justo y amoroso de Jesucristo, todas las naciones, incluidos los descendientes de Ismael e Isaac, reconocerán la soberanía de Dios. Jerusalén, el punto de contención, se convertirá en un centro de adoración y unidad para todos los pueblos. La profecía de que en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra encontrará su pleno cumplimiento en un reino donde no habrá más guerras ni divisiones, sino una paz duradera fundada en la fe en Dios y en su Mesías. Esta visión nos da perspectiva sobre los conflictos actuales. Nos recuerda que la solución definitiva es espiritual y vendrá de lo alto. ¿Qué piensas sobre la idea de que un conflicto tan complejo tenga raíces espirituales tan profundas? Déjame tu comentario abajo. Y si este viaje a través de la Biblia te ha interesado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo video donde profundizaremos en las profecías de paz. Soy Marco, y ha sido un placer compartir este momento contigo. Este conflicto, como decíamos, no es meramente territorial o político. Su profundidad radica en interpretaciones divergentes de una misma herencia espiritual. La Biblia nos presenta a Abraham como el padre de muchos, y sus descendientes, a través de Ismael e Isaac, formaron pueblos y naciones que hoy se encuentran en lados opuestos de esta contienda. La fe de Abraham en Dios fue puesta a prueba y recompensada con promesas que afectaron a toda su descendencia. Sin embargo, la forma en que esas promesas se manifestaron y quiénes son sus herederos principales se convirtió en un punto de discordia a lo largo de los siglos. Las tradiciones que surgieron de estas líneas, como el judaísmo y el islam, aunque comparten un origen común en Abraham y reverencian a Dios, difieren fundamentalmente en la identidad del hijo de la promesa y el linaje, a través del cual vendría la bendición para todas las naciones, así como en la identidad del profeta final, o el Mesías. Es esta raíz espiritual, esta disputa sobre la herencia divina y la interpretación de la voluntad de Dios, lo que hace que el conflicto sea tan intratable para las soluciones humanas. Los intentos de paz negociada, los acuerdos políticos, las intervenciones externas, todos han fracasado repetidamente porque no pueden abordar la creencia subyacente de cada parte en su derecho divino a la tierra y a la primacía espiritual. La Biblia, en su visión profética, señala que la reconciliación vendrá, pero no a través de la concesión mutua de derechos territoriales o la formación de estados soberanos. Vendrá a través de un reconocimiento universal de la soberanía de Dios y la autoridad de aquel a quien Él ha designado para reinar. Y como mencionábamos, la fe cristiana identifica a este líder con Jesucristo. Su reino no se establecerá por la fuerza militar o la imposición política, ni siquiera por la persuasión puramente humana, sino por una transformación interna radical en las personas, por un cambio de corazón y mente que conducirá a un deseo genuino de vivir en paz según los principios divinos. La Biblia habla de un tiempo en que las naciones forjarán sus espadas en rejas de arado, y esto implica un abandono voluntario de la agresión, impulsado por una nueva fe y entendimiento. Este no es un ideal utópico basado en la mejora humana, sino una promesa divina que se realizará cuando Dios intervenga decisivamente en los asuntos de la tierra a través de su Mesías, Jesucristo. La paz que Jesucristo traerá no es una simple ausencia de guerra, sino una restauración de la relación correcta entre Dios y la humanidad, y entre los seres humanos mismos, basada en la justicia y el amor divinos. La llegada de Jesucristo no es vista solo como la venida de un profeta o un maestro moral, sino como la del Rey ungido por Dios,
el Mesías prometido, cuya autoridad se extenderá sobre toda la tierra. En este futuro reino, la antigua disputa sobre la herencia de Abraham dejará de tener relevancia conflictiva, porque la bendición prometida se extenderá a todos los que tengan fe, sin importar su linaje ancestral. La Biblia describe cómo el conocimiento de Dios llenará la tierra, y esta comprensión compartida disolverá las barreras y el resentimiento acumulado durante milenios. La paz que trae Jesucristo no es una mera tregua, sino una condición de armonía perfecta, donde la justicia y el amor de Dios prevalecen. Jerusalén, símbolo y epicentro del conflicto, se convertirá en un faro de luz espiritual, un lugar al que acudirán gentes de todas las procedencias, unidas en la adoración a Dios. La fe en esta promesa futura, en el plan de Dios para redimir a la humanidad y traer paz a través de Jesucristo, es lo que sustenta la esperanza bíblica frente a la desesperación actual. Esta esperanza se basa en la naturaleza inmutable de Dios y en la fidelidad con la que cumple sus palabras registradas en la Biblia. Entender esto desde la perspectiva de la Biblia requiere un acto de fe, la creencia en un poder y un plan que trascienden la capacidad humana para resolver problemas tan arraigados. No se trata de minimizar el sufrimiento actual o la complejidad de la geopolítica, sino de ofrecer un marco de comprensión más amplio, anclado en la convicción de que Dios tiene un propósito final que cumplirá. La Biblia sugiere que la raíz del conflicto no es solo terrenal, sino que involucra fuerzas espirituales y propósitos divinos que solo se manifestarán plenamente en el tiempo señalado por Dios. La fe nos permite ver más allá del presente, caótico, y vislumbrar un futuro donde la voluntad de Dios se cumpla en la tierra como en el cielo. Y en ese cumplimiento, la antigua división entre Ismael e Isaac, entre sus descendientes, será finalmente sanada. No por la victoria de uno sobre el otro, sino por la unión de ambos bajo la autoridad de Jesucristo, reconociendo juntos al único y verdadero Dios. Esta fe en el plan de Dios, revelado en la Biblia, es lo que transforma la desesperanza en una esperanza firme para el futuro, una esperanza que no depende de los vaivenes políticos, sino de la fidelidad de Dios a sus promesas y del poder redentor de Jesucristo. Esta visión bíblica proporciona una lente a través de la cual podemos interpretar los eventos mundiales, entendiendo que el conflicto actual es parte de un drama mucho más grande, con un desenlace divinamente orquestado. La verdadera paz no se encuentra en la negociación o la fuerza, sino en la rendición a la voluntad de Dios y la aceptación de su Mesías, Jesucristo, como el príncipe de paz que fue profetizado. Y es ahí donde la fe cobra su verdadera dimensión. No se trata de una esperanza ingenua que ignora la realidad del sufrimiento y la violencia, sino de una convicción profunda, anclada en las promesas de Dios reveladas en la Biblia. Ver la historia de Ismael e Isaac y su legado en los pueblos actuales a través de este prisma bíblico nos ayuda a entender que no estamos simplemente ante un conflicto territorial o político, aunque eso sea lo que veamos en las noticias. Estamos viendo la manifestación de una tensión ancestral, una herida familiar que se proyecta en el escenario mundial. Y la Biblia nos muestra que Dios, a pesar de esta división y el dolor que ha causado, tiene un plan para ambos pueblos. Porque ambos descienden de Abraham, aquel a quien Dios hizo promesas. A Ismael también se le prometió que sería padre de grandes naciones. Dios no abandonó a Agar ni a su hijo en el desierto. Escuchó el clamor del muchacho y le proveyó agua, y confirmó la promesa de que él también tendría una descendencia numerosa. Esto nos recuerda que Dios tiene un cuidado incluso por aquellos que, según la narrativa principal de la Biblia, no son la línea directa del pacto mesiánico a través de Isaac, pero su compasión y sus propósitos abarcan a toda la humanidad. La fe nos permite confiar en que el Dios que hizo esas promesas es fiel para cumplirlas, incluso si no entendemos completamente cómo ni cuándo sucederá la reconciliación final. La tensión entre estos pueblos es una prueba para nuestra propia fe. ¿Creemos realmente que Dios tiene el control? ¿Creemos que Jesucristo es el único que puede traer paz verdadera?
no la paz de un armisticio temporal, sino una paz que viene de la reconciliación con Dios y, por ende, con el prójimo. La Biblia habla de un tiempo futuro en el que diferentes naciones adorarán al mismo Dios, reconociendo a Jesucristo como Señor. Y podemos especular, basados en la profecía bíblica, que los descendientes de Ismael y de Isaac jugarán un papel en ese escenario final, no como enemigos irreconciliables, sino quizás, de alguna manera, como parte de una familia reunida bajo el mismo Padre Celestial. Esta perspectiva transforma la forma en que oramos por la región y por las personas involucradas. En lugar de simplemente pedir que un lado gane sobre el otro, oramos por la voluntad de Dios, por la salvación de individuos de ambos lados y por el cumplimiento de su plan redentor que incluye a todas las naciones. La Biblia nos enseña que el corazón humano es propenso a la división, a la envidia, al resentimiento, y vemos esa raíz en la historia de la rivalidad entre Isaac e Ismael. Esa enemistad no se resolvió solo con la expulsión, continuó a través de sus descendientes. Hoy, las causas del conflicto son complejas y multifacéticas: historia, política, territorio, religión, economía. Pero la Biblia nos invita a mirar más allá de lo superficial y reconocer la raíz espiritual y la continuidad de una historia que comenzó en la tienda de Abraham. Nuestra fe en Dios y en su soberanía es lo que nos permite tener esperanza frente a una situación que parece insoluble desde una perspectiva puramente humana. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, narra la historia del conflicto y la redención, y el drama entre estos dos linajes es una parte significativa de esa narrativa. Entender esto no justifica la violencia ni el odio, pero nos ayuda a ubicar el conflicto en un contexto histórico y espiritual mucho más amplio, lo que a su vez moldea nuestra fe y nuestra respuesta. Pensar en Jesucristo como el príncipe de paz en este contexto es crucial. Su reino no es de este mundo, y la paz que Él ofrece no es una paz política conseguida por la fuerza o la negociación, sino una transformación interna que afecta nuestras relaciones con Dios y con los demás. Cuando individuos de ambos linajes, descendientes de Ismael y de Isaac, ponen su fe en Jesucristo, se convierten en parte de una nueva familia, la familia de Dios, donde las viejas divisiones pierden su poder. La Biblia nos dice que en Cristo no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos somos uno en Él. Esta es la promesa de reconciliación definitiva que va más allá de cualquier solución terrenal. Es un recordatorio de que el verdadero cambio y la verdadera paz vienen de Dios, a través de la obra redentora de Jesucristo. Y la fe es el vehículo por el cual nos apropiamos de esa paz y nos convertimos en agentes de reconciliación en un mundo dividido. Esta perspectiva bíblica sobre el origen de la tensión entre estos pueblos, aunque dolorosa en su historia, ofrece una vía hacia la esperanza basada no en la capacidad humana para resolver el conflicto, sino en el poder y el plan de Dios. La Biblia nos guía a ver que la solución última no se encuentra en la dominación de un grupo sobre otro, sino en un reconocimiento mutuo bajo la autoridad de Dios y la redención ofrecida a través de Jesucristo. La fe nos llama a mirar la historia y el presente con ojos que ven el propósito divino desplegándose, incluso en medio de la confusión y el sufrimiento, y nos impulsa a orar y trabajar por ese día en que la visión bíblica de todas las naciones, adorando a Dios, se cumpla, incluyendo a los descendientes de Ismael e Isaac. La Biblia no ignora la realidad de la enemistad. De hecho, la documenta con dolorosa precisión, pero siempre señala hacia la esperanza que se encuentra en Dios. La historia de la división entre los medio hermanos es un microcosmos de la historia de la humanidad, marcada por la separación de Dios y la consecuente separación entre los seres humanos. Pero la Biblia es, fundamentalmente, la historia de la reconciliación que Dios está llevando a cabo a través de Jesucristo. Nuestra fe se aferra a esa verdad, que Dios no ha terminado con la historia y que Él tiene un plan para traer unidad, donde ahora hay división. Este entendimiento bíblico nos previene de caer en la desesperación total o en la parcialidad ciega. Nos permite tener empatía por el sufrimiento en ambos lados,
reconociendo que todos son descendientes de Abraham y objeto del amor y los propósitos de Dios, aunque la historia y las elecciones humanas hayan creado esta amarga división. La Biblia nos insta a ver a las personas de ambos lados no como enemigos predestinados, sino como individuos por quienes Jesucristo murió, y a quienes Dios llama a la reconciliación. La fe nos permite creer en milagros de reconciliación, en corazones transformados por el poder del Evangelio, en puentes construidos donde antes solo había muros, y nos recuerda que la batalla final no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que se deleitan en la división y el odio. Por eso, nuestra fe debe estar anclada en la victoria de Jesucristo sobre esas fuerzas. La Biblia nos da la perspectiva necesaria para comprender las profundas raíces de este conflicto y la única fuente de su resolución definitiva, el plan redentor de Dios a través de Jesucristo. Sin esta lente bíblica, el conflicto parece un ciclo interminable de violencia y dolor sin sentido, pero con fe, podemos ver que es parte de una narrativa más grande que Dios está guiando hacia un desenlace. Considerando el vasto tapiz de la Biblia, desde la promesa a Abraham de que sería padre de multitudes hasta la visión final de todas las naciones adorando, la historia de la división entre Ismael e Isaac y sus descendientes se inscribe dentro de un propósito divino mayor. La fe en la soberanía de Dios nos permite confiar en que Él usará incluso la historia de esta dolorosa separación para cumplir sus propósitos eternos. No es justificación para el conflicto, sino un marco para entenderlo y, sobre todo, para tener esperanza en su eventual resolución por medios divinos. La Biblia nos presenta a Jesucristo no solo como el Salvador individual, sino también como el reconciliador cósmico, aquel en quien todas las cosas serán unificadas. Esto incluye, en última instancia, la sanidad de las divisiones más antiguas y profundas de la humanidad. Nuestra fe se apoya en la promesa de que Dios no dejará que el odio tenga la última palabra. Él está trabajando, a través de su iglesia, y a través de otros medios que solo Él conoce completamente, para atraer a personas de todas las naciones a sí mismo. Y no sería sorprendente, a la luz de la Biblia, si viéramos a descendientes de Ismael y de Isaac encontrando juntos la paz y la unidad en Jesucristo. Este es el poder transformador del Evangelio, capaz de trascender siglos de conflicto y animosidad. La fe nos llama a creer en este poder y a ser testigos de él, en medio de un mundo que desesperadamente necesita ver ejemplos de reconciliación verdadera. Entender la historia de la división entre Ismael e Isaac, a la luz de la Biblia, nos da una perspectiva única sobre los conflictos actuales que involucran a sus descendientes. Nos ayuda a ver que, si bien hay problemas políticos y territoriales legítimos que necesitan soluciones, la raíz es más profunda y la solución final va más allá de lo que la diplomacia o la fuerza militar pueden lograr. La verdadera paz, como dice la Biblia, es un don de Dios que se recibe a través de la fe en Jesucristo. Es una paz que comienza en el corazón de cada persona y se extiende outwardmente. Por eso, nuestra esperanza última para la región no reside en acuerdos de paz humanos, por importantes que sean, sino en el poder del Evangelio para transformar vidas y relaciones. La Biblia nos da el fundamento para esta esperanza, recordándonos constantemente el carácter fiel de Dios y su plan para la redención de toda la creación. La fe en Dios, revelado en la Biblia y encarnado en Jesucristo, es lo que sostiene al creyente en medio de la confusión y el dolor que vemos en el mundo. Nos permite orar con conocimiento y propósito, sabiendo que estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos, algo que Dios está orquestando para su gloria y para el bien de la humanidad. Esta visión bíblica del conflicto y la reconciliación es esencial para cualquier persona que quiera entender lo que está sucediendo en el mundo hoy a través de los ojos de la fe. La historia de la división entre los hijos de Abraham nos recuerda que las decisiones tomadas hace miles de años todavía tienen repercusiones hoy, pero también nos señala hacia el Dios que es capaz de sanar las heridas más antiguas. Dios es capaz de sanar las heridas más antiguas. Esta disputa, amigos, no es meramente sobre fronteras o derechos de tierra en un sentido moderno y secular.
tiene profundas raíces teológicas y familiares. Recordemos que la promesa original de Dios a Abraham incluía no solo una descendencia numerosa, sino también la tierra. Sin embargo, la Biblia detalla cómo esta promesa se desarrolló y se especificó a través de Isaac y Jacob, no a través de Ismael o Esaú. Esto creó una separación fundamental en cuanto a quién heredaría la promesa de la tierra y la bendición espiritual principal. Las naciones que surgieron de estas ramas divergentes, Israel de Jacob, y las naciones árabes, en gran parte de Minosht, Ismael y Esaú, crecieron con historias separadas, a menudo en conflicto. La rivalidad fraterna, que vimos en sus patriarcas, se magnificó a escala nacional y religiosa. La tierra de Israel, y particularmente Jerusalén, se convirtió en el centro físico de esta disputa. Para los descendientes de Jacob, la tierra era el lugar donde Dios establecería su reino y de donde vendría el Mesías. Para los descendientes de Ismael, también se convirtió en un lugar sagrado a través de su propia tradición religiosa, particularmente con la llegada del Islam y la conexión con figuras bíblicas como Abraham y también con Mahoma. Esta superposición de reclamos espirituales e históricos sobre el mismo territorio ha sido un caldo de cultivo constante para el conflicto. No es sorprendente que Jerusalén, la ciudad de paz, aunque su historia ha sido todo menos pacífica, sea a menudo el punto focal de las tensiones. Es un lugar donde las historias, las identidades y las aspiraciones de fe de diferentes pueblos chocan directamente. Nuestra fe, fundamentada en la Biblia, nos da una perspectiva única sobre esto. Nos recuerda que, si bien Dios hizo promesas específicas a los descendientes de Jacob con respecto a la tierra, el propósito final de esas promesas siempre apuntó hacia algo mayor: la redención de toda la humanidad a través de Jesucristo. La promesa de Dios a Abraham fue que a través de su descendencia, singular, refiriéndose a Jesucristo según Gálatas 3:16, serían bendecidas todas las familias de la tierra. La verdadera herencia, desde una perspectiva del Nuevo Testamento, no es principalmente territorial, sino espiritual. La pertenencia al reino de Dios a través de la fe en Jesucristo. Los creyentes, ya sean judíos o gentiles, se convierten en descendientes espirituales de Abraham por fe. Entender esto no niega los derechos históricos o las identidades de los pueblos, pero sí ilumina la dimensión espiritual del conflicto que a menudo se ignora en el análisis político secular. La Biblia nos muestra que el corazón humano, apartado de Dios, es propenso a la envidia, la codicia y la hostilidad, ingredientes perfectos para un conflicto duradero. La fe genuina en Dios, manifestada a través de una relación personal con Jesucristo, es la única fuerza capaz de transformar estos corazones. Por eso, mientras observamos los eventos en Tierra Santa, no debemos perder de vista la batalla subyacente que es espiritual. Las soluciones políticas, por muy bien intencionadas que sean, solo pueden contener los síntomas. No pueden erradicar la raíz del problema, que reside en la condición caída de la humanidad y la enemistad con Dios. La Biblia nos habla de un futuro en el que Dios mismo traerá una paz duradera a la tierra, una paz que emanará de Jerusalén cuando Jesucristo regrese para establecer su reino. Esa es la esperanza final a la que nuestra fe se aferra. Mientras tanto, somos llamados a ser pacificadores en el Espíritu de Jesucristo, a orar por todos los pueblos involucrados en el conflicto y a compartir el Evangelio que ofrece la verdadera reconciliación. Reconciliación con Dios y, como resultado, reconciliación unos con otros. La fe nos mueve a confiar en que el plan soberano de Dios se cumplirá, a pesar del caos que vemos. El conflicto actual es un doloroso recordatorio de la larga historia de división que comenzó en la familia de Abraham. Nos muestra cómo las decisiones y las rivalidades pueden tener consecuencias que perduran por generaciones. Pero también es un recordatorio de que la fidelidad de Dios a sus promesas es inquebrantable. La Biblia es clara al respecto. Dios tiene un plan para todos los descendientes de Abraham, tanto los que descienden de Jacob como los que descienden de Ismael y otros.
La visión bíblica es de redención universal, no solo para un grupo étnico. Es a través de Jesucristo que la bendición prometida llega a todos los que tienen fe, independientemente de su origen. Por lo tanto, cuando leemos las noticias sobre Israel y sus vecinos, deberíamos verlo a través de esta lente bíblica. No es solo política, es historia, redentora en desarrollo, aunque a menudo dolorosa. Nuestra fe nos llama a tener compasión por todos los que sufren y a entender que la verdadera solución no vendrá por medios humanos solamente. Vendrá cuando Dios intervenga de manera decisiva, algo que la Biblia predice repetidamente. La esperanza que tenemos en Jesucristo es la esperanza para el mundo, incluida esta región turbulenta. Es una esperanza que nos impulsa a orar por la paz de Jerusalén, sabiendo que la paz definitiva solo puede ser establecida por el Príncipe de Paz mismo. La fe nos permite ver más allá de la desesperación y confiar en el poder transformador de Dios. Este trasfondo histórico y espiritual es fundamental para comprender por qué la situación es tan compleja y por qué las soluciones fáciles no funcionan. La disputa por la herencia, tanto espiritual como territorial, ha marcado a estos pueblos durante milenios. La Biblia nos proporciona el marco para entender esta larga y amarga historia. Nos muestra que la promesa de Dios a Abraham fue multidimensional y que su cumplimiento final está intrínsecamente ligado a la persona y obra de Jesucristo. La fe en Jesucristo es el camino a la verdadera reconciliación con Dios y, por extensión, con los demás. Es un recordatorio de que, a pesar de la profundidad del conflicto, nada es imposible para Dios. Y esa es la perspectiva que la fe nos ofrece. Nos ayuda a ver más allá de las apariencias, más allá de las explicaciones políticas, económicas o sociales, por importantes que sean. Hay una dimensión espiritual profunda en la hostilidad que Israel ha enfrentado a lo largo de los siglos. Es una batalla que se libra no solo en la tierra, sino en los reinos invisibles. La Biblia nos habla de fuerzas espirituales, de principados y potestades, que se oponen al plan de Dios y a su pueblo. Esta oposición ha manifestado de diversas maneras a lo largo de la historia. Desde el intento de Faraón de aniquilar a los israelitas en Egipto, pasando por los imperios que intentaron destruir el reino de Israel y Judá, hasta los pogromos y el holocausto en tiempos más recientes, y la hostilidad constante que enfrentan hoy. Esta persistencia de la hostilidad, a pesar de las circunstancias cambiantes y los diferentes actores históricos, sugiere que hay una raíz más profunda que la mera política o las disputas territoriales. Es una batalla por la identidad y la legitimidad. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién tiene derecho a la tierra prometida? Estas son preguntas que resuenan con significado espiritual. La Biblia nos enseña que Dios eligió a Abraham y a su descendencia para ser un pueblo especial, a través del cual vendrían bendiciones para todas las naciones, y de quien nacería el Mesías, Jesucristo. La existencia misma de Israel como nación y su retorno a la tierra después de largos exilios es un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios. Por lo tanto, la oposición a Israel puede verse en parte como una oposición al plan de Dios, una negación de sus promesas y del marco redentor que Él ha establecido. Al atacar la legitimidad de Israel, se ataca indirectamente la veracidad de la Biblia y la base sobre la cual se establecen las promesas mesiánicas centradas en Jesucristo. Es una batalla espiritual, porque intenta deslegitimar la narrativa de Dios para la historia humana. Nuestra fe, informada por la Biblia, nos permite discernir estas corrientes espirituales subyacentes a los eventos mundiales. No significa que debamos ignorar las complejidades políticas o las cuestiones de justicia humana, pero sí nos da un contexto más amplio. Nos ayuda a entender por qué la paz en el Medio Oriente parece tan esquiva y por qué los esfuerzos humanos, por bien intencionados que sean, a menudo fracasan. Esta batalla por la identidad y la legitimidad ha sido sangrienta y dolorosa precisamente porque toca fibras espirituales profundas, relacionadas con el propósito de Dios para la humanidad y el lugar de Jesucristo en ese propósito. Desde la perspectiva bíblica, la relación de Dios con Israel
es una parte integral de su plan para redimir al mundo. Las promesas hechas a Abraham, la ley dada en el Sinaí, los profetas que anunciaron la venida del Mesías y el establecimiento de su reino, todo ello está intrínsecamente ligado a la historia de este pueblo. Negar la continuidad o la legitimidad de Israel como pueblo con un propósito divino es, en esencia, cuestionar la fidelidad de Dios a sus propias promesas. Y eso es precisamente lo que las fuerzas espirituales de oposición buscan hacer: sembrar dudas sobre el carácter y los planes de Dios. La fe nos llama a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando la situación en la tierra parece caótica y desesperada. La Biblia no esconde las dificultades, los exilios, las persecuciones que ha enfrentado Israel. De hecho, las predice. Pero también predice la restauración y la llegada de un tiempo de paz bajo el reinado del Mesías, Jesucristo. Este futuro reino mesiánico es la esperanza definitiva, tanto para Israel como para el mundo entero. Es el tiempo en que la batalla espiritual habrá sido ganada definitivamente por Jesucristo y Dios establecerá su justicia plena en la tierra. Comprender esto nos permite ver la historia actual no como un conjunto aleatorio de conflictos, sino como parte de un drama espiritual y redentor que se encamina hacia un clímax predicho en la Biblia. Nuestra respuesta no debe ser solo la indignación o la desesperación, sino la oración, la fe y la confianza en que Dios está obrando, incluso en medio del caos. La fe en Jesucristo nos ancla en la esperanza de un futuro donde la paz, la justicia y la reconciliación serán una realidad, no por esfuerzo humano, sino por la intervención divina. Este conflicto histórico y espiritual por la identidad y la legitimidad ha tenido consecuencias devastadoras en vidas humanas. Detrás de los titulares y los análisis políticos hay personas sufriendo, tanto israelíes como palestinos. La compasión es una respuesta cristiana necesaria. Pero la fe también nos da la perspectiva para entender las raíces profundas del conflicto y para no caer en simplificaciones que no abordan la dimensión espiritual. La Biblia nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes y autoridades espirituales. Por eso, cuando la hostilidad hacia Israel se manifiesta no solo en ataques militares, sino en campañas para deslegitimar su existencia, en negaciones de su historia o en reinterpretaciones de la Biblia, que buscan eliminar al pueblo judío de la narrativa de Dios, estamos presenciando la batalla espiritual en acción. Intenta minar los cimientos de la fe, cuestionando la fidelidad de Dios y el papel central que Él ha dado a Israel en su plan redentor que culmina en Jesucristo. La persistencia y la virulencia de esta oposición a lo largo de los milenios son un testimonio de la importancia que esta batalla tiene en el ámbito espiritual. Ver la situación a través de esta lente no nos exime de buscar soluciones prácticas y justas en el presente, pero sí nos da una comprensión más completa de los desafíos. Nos recuerda que la verdadera paz duradera solo vendrá cuando el Príncipe de Paz, Jesucristo, reine. Mientras tanto, nuestra fe nos impulsa a ser pacificadores, a orar por todos los afectados y a confiar en que los propósitos de Dios se cumplirán. La Biblia es nuestra guía en este entendimiento, revelando el hilo conductor del plan de Dios a través de la historia. La batalla es real, pero la victoria final ya ha sido asegurada a través de Jesucristo. Nuestra parte es mantener la fe y vivir de acuerdo a la verdad que Dios nos ha revelado. Esta batalla por la identidad y la legitimidad también se refleja en la teología. A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido diferentes interpretaciones sobre el lugar de Israel en el plan de Dios. Algunas teologías, como la teología del reemplazo, han argumentado que la Iglesia ha reemplazado a Israel como el pueblo de Dios, negando así la continuidad de las promesas hechas a Israel como nación. Esta perspectiva, aunque bien intencionada en algunos casos, puede inadvertidamente alimentar la deslegitimación espiritual de Israel, separando la historia de Jesús y el cristianismo de sus raíces judías, lo cual va en contra de la enseñanza de la Biblia. La fe cristiana se basa en el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel a través de Jesucristo. Él nació judío,
vivió bajo la ley judía y cumplió las profecías mesiánicas dadas a Israel. Ignorar o minimizar esta conexión es desvirtuar una parte fundamental de la historia redentora de Dios. Por lo tanto, parte de la batalla espiritual es también una batalla hermenéutica, una lucha por cómo interpretamos las Escrituras. ¿Mantenemos la fidelidad al texto bíblico en su contexto histórico y redentor, reconociendo el papel continuo de Israel en los planes de Dios, o adoptamos interpretaciones que, consciente o inconscientemente, despojan a Israel de su identidad bíblica? La fe madura exige un compromiso con la verdad revelada en la Biblia completa, entendiendo que el plan de Dios involucra tanto a Israel como a la Iglesia, cada uno en su papel distintivo dentro del propósito global de Dios. La legitimidad de Israel como pueblo de Dios no es algo que la Iglesia deba redefinir, es algo que Dios ha establecido. La fe en Jesucristo nos une a todos, judíos y gentiles, en una nueva humanidad, pero no anula las promesas hechas a Israel. Las consecuencias de esta batalla espiritual por la identidad y la legitimidad se manifiestan en el antisemitismo, una hostilidad irracional y persistente contra el pueblo judío a lo largo de la historia. El antisemitismo no es solo una forma de racismo o prejuicio social. Tiene raíces espirituales profundas. Es una manifestación del intento de las fuerzas de oposición a Dios de destruir al pueblo a través del cual vino el Mesías, y a través del cual se cumplirán muchas profecías claves sobre el fin de los tiempos y el establecimiento del reino de Jesucristo. La Biblia misma registra numerosos intentos de aniquilar a Israel. Esta historia de persecución incesante apunta a una fuerza motivadora que va más allá de lo meramente humano. Nuestra fe en Dios nos llama a reconocer esta realidad espiritual y a no ser indiferentes ante ella. Nos llama a defender la verdad bíblica sobre Israel y su lugar en el plan de Dios. Nos llama a orar por la paz y la reconciliación, pero también a ser conscientes de la batalla espiritual que se está librando. Entender que la hostilidad contra Israel es, en parte, una batalla por la legitimidad bíblica y la identidad divina nos da una perspectiva crucial. No es solo un conflicto territorial, es un intento de desacreditar la narrativa de Dios para la historia y el papel central que Jesucristo juega en ella. La Biblia nos enseña que Dios es fiel a sus promesas. Sus pactos son eternos. La existencia y la supervivencia de Israel a través de tantas adversidades son un testimonio viviente de esa fidelidad. La fe nos permite ver la mano de Dios obrando en medio de las dificultades. Y nos da esperanza, sabiendo que la historia se dirige hacia el momento en que Jesucristo regrese y establezca su reinado de justicia y paz sobre la tierra. En ese día, la batalla por la legitimidad habrá terminado. La identidad del pueblo de Dios será clara para todos, y la paz de Jerusalén, por la que oramos, será una realidad bajo el gobierno del Príncipe de Paz. Esta es la esperanza que la Biblia nos da y que nuestra fe abraza. Es una esperanza que nos sostiene en medio de la confusión y el dolor de la batalla actual. Y nos recuerda que el desenlace final no depende de la política humana, sino de la fidelidad de Dios y del regreso de Jesucristo. Esta perspectiva espiritual no minimiza el sufrimiento humano, ni excusa acciones injustas por ninguna de las partes en el conflicto. La fe verdadera siempre está acompañada de compasión y una búsqueda de justicia para todos. Sin embargo, sí nos ayuda a comprender la tenacidad y la complejidad de esta lucha, y por qué las soluciones puramente políticas a menudo fracasan en abordar las raíces más profundas de la hostilidad. La batalla por la identidad y la legitimidad espiritual es un factor que no se puede ignorar. La Biblia nos proporciona el contexto esencial para entender esta realidad. Y Jesucristo es la clave para la reconciliación última, no solo entre Dios y el hombre, sino también entre los pueblos. La fe nos invita a ver la historia con los ojos de Dios, reconociendo que detrás de los eventos visibles hay realidades espirituales en juego. La hostilidad contra Israel no es simplemente un conflicto geopolítico, es una manifestación de una oposición más grande a los propósitos de Dios tal como se revelan en la Biblia. Al entender esto, podemos orar más efectivamente.
trabajar por la paz con sabiduría y mantener nuestra esperanza firmemente anclada en Jesucristo y las promesas de Dios. La historia de Israel es, en muchos sentidos, una microhistoria de la batalla espiritual que se libra por el corazón y el destino de la humanidad. Y la fidelidad de Dios a Israel es una garantía de su fidelidad a todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. La legitimidad de Israel está confirmada por Dios mismo, y esa es una verdad fundamental que la batalla espiritual busca erosionar. Pero la Biblia es clara al respecto. Mantener esta perspectiva bíblica es crucial en un mundo donde las narrativas a menudo buscan despojar a Israel de su contexto divino y reducir el conflicto a términos puramente seculares. Nuestra fe nos llama a ver la imagen completa, reconocer la mano de Dios en la historia y comprender que el desenlace final está en manos de Jesucristo. La batalla por la identidad y la legitimidad continuará hasta que Él regrese, pero no necesitamos estar desesperados. La Biblia nos ha dado el mapa, y Dios nos ha dado la promesa de victoria a través de su Hijo. Esta lucha por la identidad y la legitimidad de Israel tiene ramificaciones para la Iglesia también. Como creyentes en Jesucristo, injertados en el olivo del que habla Pablo en Romanos 11, compartimos las raíces de la fe con Israel. Atacar la legitimidad de Israel es, en cierto modo, atacar los cimientos de nuestra propia fe. Reconocer y honrar el lugar de Israel en el plan de Dios es una parte esencial de una comprensión bíblica completa. La fe nos llama a amar y orar por el pueblo judío, así como por todos los pueblos de la región, anhelando el día en que todos reconozcan a Jesucristo como Señor. La Biblia nos muestra que este día vendrá. Así que, al observar los eventos actuales, recordad que estáis viendo una batalla que tiene miles de años, una batalla por la identidad, la legitimidad y, en última instancia, por la narrativa de Dios para la historia humana. Una batalla que las fuerzas espirituales de oposición han librado implacablemente contra el pueblo, a través del cual Dios eligió traer la redención al mundo en Jesucristo. Pero tened fe, porque Dios es fiel. Su palabra, la Biblia, es verdad, y Jesucristo reinará. Esta comprensión profunda de la dimensión espiritual del conflicto nos ayuda a no ser ingenuos acerca de la dificultad de lograr la paz. No se trata solo de negociar fronteras o compartir recursos. Se trata de una oposición arraigada al plan de Dios. Pero tampoco nos lleva al pesimismo, porque sabemos que Dios está en control y que sus propósitos se cumplirán. La fe nos da la certeza de que la victoria final pertenece a Dios y a su Mesías, Jesucristo. La Biblia nos asegura que llegará un tiempo de paz verdadera y duradera para Jerusalén y para todo el mundo. Así que, al reflexionar sobre este tema, recordad siempre la perspectiva bíblica. Ved la hostilidad contra Israel como una manifestación de una batalla espiritual mucho más grande. Orad por la paz de Jerusalén, orad por todos los afectados por el conflicto, y mantened vuestra fe firme en el Dios, que cumple sus promesas, y en Jesucristo, el Príncipe de Paz, que regresará para establecer su reino eterno. La batalla es intensa, pero el desenlace está asegurado por la fidelidad de Dios. Y la Biblia nos da la comprensión necesaria para navegar por estos tiempos complejos con sabiduría y esperanza. La identidad de Israel, su existencia como nación y su conexión con la tierra son fundamentales para el cumplimiento del plan de Dios. La Biblia lo afirma repetidamente. La hostilidad que busca negar esta identidad y legitimidad es, por lo tanto, una confrontación directa con la voluntad y las promesas de Dios. Es una batalla que se libra en el ámbito político y militar, pero cuyas raíces son profundamente espirituales. La fe nos permite ver estas raíces y entender que la verdadera solución no vendrá por medios puramente humanos, sino por la intervención divina a través de Jesucristo. Este es un tema complejo, lleno de matices históricos y teológicos. Pero la Biblia nos proporciona el marco esencial para entenderlo. La batalla por la identidad y la legitimidad de Israel es parte del drama cósmico entre el reino de Dios y las fuerzas de oposición.
Y la existencia misma de Israel hoy es un testimonio de la fidelidad de Dios y una señal de que sus propósitos están avanzando hacia su cumplimiento en Jesucristo. Nuestra fe se fortalece al ver cómo Dios ha preservado a su pueblo a pesar de los implacables ataques a lo largo de la historia. La historia del pueblo judío está marcada por esta constante hostilidad, por intentos de aniquilación que han fracasado una y otra vez. Esto no es una coincidencia, es la mano de Dios preservando a su pueblo para cumplir sus propósitos. La Biblia registra esta historia y revela el significado espiritual detrás de ella. Es una batalla por la identidad que se opone a la elección divina y una batalla por la legitimidad que cuestiona el derecho de Dios a cumplir sus promesas. Y en el centro de estas promesas está Jesucristo, el Mesías de Israel y Salvador del mundo. Nuestra fe nos llama a ser vigilantes, a discernir los tiempos y a entender la naturaleza de la batalla espiritual que se libra. La hostilidad contra Israel, vista a través de la lente bíblica, es un recordatorio constante de que vivimos en un mundo caído, donde las fuerzas de oposición a Dios están activas, pero también es un recordatorio de la fidelidad inquebrantable de Dios y de la esperanza que tenemos en Jesucristo. La Biblia nos guía para entender todo esto. Así que, no os dejéis engañar por las narrativas simplistas. Mirad más allá de la superficie. Reconoced la batalla espiritual por la identidad y la legitimidad que se libra en torno a Israel, y que vuestra fe os impulse a orar y a confiar en el Dios que tiene el control final de la historia y que traerá la paz definitiva a través de Jesucristo. La Biblia es clara. Reflexionando sobre esta profunda verdad revelada en la Biblia, que muestra la constante batalla espiritual en torno a Israel y los propósitos de Dios, me pregunto, ¿cómo impacta este entendimiento en tu propia fe y en la manera en que oras por la paz y el futuro? Compartid vuestras reflexiones en los comentarios. Me encantaría leerlas. Si este mensaje resonó contigo y deseas seguir explorando las verdades que la Biblia nos enseña sobre Dios y el papel central de Jesucristo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones y estar atento al próximo video. Con fe y esperanza, Marco.